Toca que lo saquen. Ese cuando entró, está en camisa. A ver si lo comerá. ¿Gerson? Ya, ahora sí, ya está. Pues, Ok, buenas tardes con todos, hermanos. Estamos acá reunidos en esta oportunidad, dando la bienvenida a todos para empezar el estudio de este sábado 12. Y bueno, acá invitando acá también a Jeffrey, y nos está acompañando el hermano también Oliver Coronado, está con nosotros. Para empezar este estudio, vamos a pedir, como siempre, la oración para que nos acompañe el Espíritu Santo. Jeffrey, por favor, ¿podrías tener la oración? oramos, mis hermanos. Vamos a ponernos de rodillas los que puedan. Vamos a encomendarnos a Dios. Amado Padre, al abrir tu palabra en esta tarde, Señor, queremos tu presencia. No somos dignos, Señor, de estar en tu presencia, de dirigirnos a ti, pero gracias porque Cristo, Señor, abrió un camino. Redujo, Señor, la brecha del pecado que nos separaba con el cielo. Y por los méritos de Cristo y por su sangre, Señor, clamamos a ti. Nos dirigimos a ti, Padre. Te pedimos, Señor, que en esta tarde todo lo que se estudie, se habla, lo que se diga sea glorificado por ti. Te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en medio nuestro también, para que abra nuestro entendimiento por lo que vamos a estudiar en esta tarde. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, en los últimos tiempos. Sabemos y vemos las señales proféticas, Señor, que se están manifestando. Y solamente, Señor, queremos estar listos para estar, Señor, contigo cuando tú vengas. Estar listos también para pasar por el sellamiento. Y también queremos ser útiles para ti, Señor, para que otros puedan salvarse, pero sobre todo, Señor, queremos ser nosotros también instrumentos para que tu carácter sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, Señor. Te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy buenas tardes otra vez y estamos felices de estar acá todos unidos. Solamente una recomendación previa antes de pasar con nuestro hermano Oliver. Quisiéramos, todos estamos contentos, pero quisiéramos que este material también quede grabado y compartirlo con muchos amigos, muchos hermanos. Y solamente pedirles algo, que no salgan imágenes de niños en las pantallas o en los videos. Por favor, si tienen una foto con un niño, cámbienla. Y si tienen un video, están en video y sale un niño, también, por favor, traten de que no salgan las imágenes de niños porque nos pueden cortar la posibilidad de compartir este tan hermoso material que Dios nos va a permitir hoy día tener y aprender. Este día queremos hacer algo un poco diferente y luego nos lo va a comentar el hermano Oliver, pues queremos que haya un poco más de participación. Sabemos que las presentaciones de nuestro hermano a veces son no tan cercanas por el hecho de que a veces está mucha gente, pero queremos tratar de anexar un poco estas preguntas a través del medio del chat y que ustedes puedan tener la posibilidad de hacer alguna pregunta. En este caso vamos a estar Jeffrey y yo ayudando a de repente repreguntar esas inquietudes que se tienen. Y bueno, sin nada más que decir, y gracias a la compañía de Dios, en primer lugar, estamos acá con el hermano Oliver Coronado y el tiempo es suyo, hermano Oliver. Dios les bendiga, Gerson. Un placer saludarles desde Venezuela. Reciban un cordial abrazo a todos y que la paz de nuestro Dios, que sobrepasa todo entendimiento, pueda acompañar a todos los presentes, a los que están sintonizándonos a través de Facebook, a través de YouTube, por varios ministerios que están compartiendo este mensaje que vamos a compartir hoy con ustedes. Quiero agradecer sobre todo también a el ministerio que tiene Gerson y sus hermanos allá en Lima, que
que tiene que ver justamente con el estudio de nuestras enseñanzas, y es el grupo de estudio 1844. Y igual a todos los que de alguna u otra forma están colaborando para que esto se haga presente. Así que bienvenidos, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos transmitiendo no solamente por Zoom, también estamos transmitiendo por Facebook y YouTube. No recibí el link de YouTube, pero imagino que algunas personas podrán también conectarse por YouTube, porque hay otros ministerios que están compartiendo con nosotros nuestro mensaje. Nosotros también estamos enviando el mensaje a través de nuestra red social de Facebook, Corona Oliver o Coronado Oliver, ahí nos pueden ubicar. Bien, feliz sábado para todos. Hoy vamos a tener un estudio súper interesante que nos ayudará a entender con profundidad un poco más un tema que es de gran importancia espiritual y que sin duda el Señor necesita que sea predicado para este tiempo. Así que yo voy de antemano a compartir la pantalla, como me organicé con Gerson y hicimos la prueba bien temprano. Ahí la tengo y yo creo que algunos pueden mirar. Ya Gerson, confírmame, estamos bien, se está viendo la pantalla compartida, ¿verdad que sí? Sí, todo se ve perfecto. Y aparte, ya te mandé el link, se me pasó a mí. Pero ya tienes el link de YouTube en tu WhatsApp. Lo puedes compartir. Ok, voy a aprovechar y enviarlo a muchas personas que me preguntaron por este. Así que mientras doy la introducción y vamos a tener ahora mismo una palabra de oración, saludo a muchos amigos. Está por ahí Douglas Camacaro, ya lo vi. Estoy con él hace poco en un programa. Un abrazo para ti, Douglas. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. También sé que hay muchos hermanos de muchos países, Gerson, que están viendo ahora mismo la conexión y la actividad. No sé cuántas personas contabilizan ustedes, pero cuando entré había ya un buen número de hermanos que están deseosos de estudiar la palabra de Dios. Tenemos ahorita, al momento tenemos, Oliver, 352 personas conectadas. Solamente perfecto. Por Zoom. Y lo bueno es que tenemos hasta 500, así que usted puede invitar a otros si le es posible. Bien, vamos a orar para iniciar porque tenemos un estudio interesante y vamos a hacer varios puntos de paro para poder hacer preguntas. Así que acompáñenme en oración. Querido Padre, tenemos la seguridad y la certeza de que tu Santo Espíritu nos acompaña. Y tenemos esa seguridad, Señor, porque tú lo prometiste en Juan 14. Tú dijiste en tu palabra que no nos dejarías huérfanos, que enviarías tu Santo Espíritu para que Él nos guiara a la verdad. Y también dijiste que la verdad nos haría libres. Por esa razón, clamamos a ti como nuestro maestro, como nuestro guía, como nuestro profesor al estudiar y abrir tu santa palabra. Permite que entendamos estos temas tan importantes y que al entenderlos los prediquemos y podamos, Señor, llevar a otras personas a tus pies. Gracias, Señor, por la obra que se realiza. Gracias por los medios de comunicación. Mantén los sistemas conectados que son importantes y a veces son frágiles, el internet y la energía eléctrica, todos los sistemas y a todos nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hoy quiero compartir un tema con ustedes que de antemano es bien interesante. No voy a abrir toda la pantalla porque de antemano es posible que yo necesite irme a la Biblia y aquí la tengo ya disponible o necesite otras citas que había organizado. Pero fíjense lo interesante y lo malo que es el enemigo, que cuando las pasé para acá, las citas que tenía en Word, por alguna razón se bloquearon en el traspaso y fui al archivo origen. Miren lo que ocurre. Fui al archivo origen y me da la misma información. O sea, de alguna manera hubo algún problema, aunque ya más o menos estoy teniendo cierta idea de lo que podría ser. Voy a tratar de ver mientras hablo con ustedes si lo puedo recuperar y a ver haciendo este cambio para ver si me deja abrir.
a las citas. Ok, excelente. Era una falla humana y le estábamos echando la culpa al diablo, que ya bastantes tiene. Bastantes culpas tiene encima para que le echemos esta también. Bien, ¿saben qué? Hace poco leí un artículo sobre la importancia de conseguir el origen del coronavirus, del COVID-19. Estuve mirando, ¿no? Sobre la importancia de hallar la fuente que trajo este virus al mundo, y que hoy día ya, según estadísticas, sobrepasa el 1.000.000 de personas, porque realmente las estadísticas son estadísticas, nunca son exactas, y que es tan peligroso. Es un virus que puede contagiarse, y eso es lo que hace que el mundo le tema muy fácilmente, y dependiendo de la persona y de el estilo de vida, la edad que tenga y de múltiples factores, este virus puede causar la muerte o puede causar daños serios y terribles. Y yo leí el artículo, y el científico que escribía decía que la importancia de conseguir el origen era que el origen ayudaría a encontrar la cura de manera mucho más rápida y a entender cómo este virus pudo moverse tan rápidamente, de dónde se formó. Y ustedes ya conocen la cantidad de informes que se han dado donde se dice que el virus fue creado, que el virus realmente no es un virus que apareció de la nada, y tantas cosas que se han dicho, pero no es nuestro tema hoy. Pero me llama la atención porque siempre es importante conocer el origen de las cosas para conseguir en materia de medicina la cura. Ahora bien, a nivel teológico, de igual forma es muy importante, hermanos y amigos, es muy importante que nosotros entendamos qué fue lo que ocurrió al principio, en el origen de las cosas, cuando el mundo y el universo eran perfectos. Eso es muy importante. Y de antemano voy a citar, para iniciar nuestro tema, Deuteronomio 29:29. Noten lo que dice este texto en Deuteronomio. Dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Interesante, ¿no? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Hermano, aunque voy a entrar en un tema que la Biblia lo presenta como un gran misterio, que fue el conflicto que se creó en el cielo, quiero decirle que tenemos información que Dios ha dado, revelada, y que nos va a ayudar a entender muchos puntos que son esenciales para el tiempo en que vivimos. Porque la verdad presente tiene una característica: ella se mueve. Nuestro mensaje actual no es igual al mensaje de los apóstoles, porque la verdad presente se mueve. Nuestro mensaje actual no es el mismo que predicó Juan el Bautista. Nuestro mensaje actual no es el mismo que predicaban los. La verdad presente se mueve, aunque se utiliza que todos ellos predicaron y tenemos las Sagradas Escrituras, se mueve. Eso no quiero que lo olviden. Ahora bien, en los puntos revelados. Noten que es la palabra revelada para que cumplamos de la ley. Ahora bien, fíjense, va a ayudar para entrar en este tema de antemano. Para entrar en este tema. Dice esta cita, atención, es una cita de la señora Elena G. de White. Al final va a aparecer la fuente. Dice claramente: una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Atención con esto, porque es muy importante. Es una de sus seducciones magistrales,
que nosotros entremos en terreno no revelado. Así fue, ojo con esto, muy importante porque estamos estudiando el origen del conflicto. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. O sea, el buscar lo no revelado tuvo relación con el pecado que Lucifer cometió en el reino de los cielos. Él quiso entrar en un terreno que Dios nunca había dado a conocer a los seres creados. Se indispuso, dice, porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios y no se fijó en lo que había sido revelado respecto a su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado. Luego dice la cita, al provocar el mismo descontento entre los ángeles que están bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. O sea, provocó el mismo descontento al decirles, mira, Dios no nos está revelando toda la información que necesitamos. Y entonces vino la caída de una tercera parte de los ángeles del cielo, que en Apocalipsis 5 se representan como milíadas de milíadas o millones de millones. Ahora, noten la advertencia en nuestros días. Trata de llenar las mentes de los hombres con el mismo espíritu y de inducirlos además a despreciar los mandamientos directos de Dios. Ahora, yo le voy a dar un stop a este share y voy a volver a conectarlo. ¿Ok? Si ustedes notan, van a conseguir algo que es interesante. Lucifer, en vez de concentrar su mente como ángel de Dios en las cosas reveladas y gozarse y actuar conforme a ellas, Lucifer puso su mirada en las cosas no reveladas. Y esto trajo como consecuencia, por lógica, despreciar los mandamientos directos de Dios. Ahora, parte de este tema lo he presentado en muchas ocasiones y estoy haciendo un collage de información para mezclar parte de este tema. Yo quiero parar acá un momento y hacer como un corte. Esto es como una película. Ya presentamos en parte cuál fue el problema de Lucifer y hemos visto que en Deuteronomio 29 Dios dice, mira, las cosas reveladas son para ustedes. No se metan con lo no revelado y las cosas reveladas es para que anden según mis leyes. Y notamos que Lucifer cayó justamente por ir en contra de las cosas reveladas. Ahora bien, fíjense una cosa, haciendo un corte y entrando con el ángel de Jehová. Saben que en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo aparece, y esto no debe ser nuevo para ustedes, mis hermanos, como el ángel de Jehová, aunque la Escritura lo presenta como Dios en sí mismo. Dice Éxodo capítulo 3, versos 1 al 6, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y las zarzas no se consumía, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Si ustedes notan, la Escritura revela que Dios, tenemos Padre, Hijo, Espíritu Santo. Nosotros creemos que los tres representan un mismo Dios, como dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, Jehová nuestro Dios uno es. Nosotros entendemos, ¿no?, que el ángel de Jehová representaba a uno de estos tres, pero hasta acá no se había revelado quién de los tres era, pero Dios tomó sobre sí la forma de ángel. Esto es importante que entendamos para entender lo que ocurrió en el cielo. Igual en Jueces se presenta la misma situación. El ángel de Jehová se aparece a Manoa y Manoa le dice, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Si ustedes notan, otra vez aparece Dios al hombre como un ángel y Manoa pregunta, dime tu nombre, y dice, mi nombre es admirable. Esto conecta directamente a un texto de la Escritura donde señala a Jesús. Y luego dice Jueces 13:17, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. O sea, no cabe la menor duda
que Dios aparecía como ángel. Ahora, noten esto que también es interesante. Aquí aparece la deidad representada por lo menos en dos personas. Dice Éxodo 23, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti. Está hablando del ángel de Jehová, pero lo está enviando ahora la persona del Padre. ¿Ok? Yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él. Oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Interesante. El nombre de Dios está en este ángel. No perdonará. O sea, este ángel tiene autoridad para perdonar. Y de antemano Dios nos ordena que oigamos su voz, o le ordenó en ese momento al pueblo, que es un símbolo clásico en la Escritura de oír su santa palabra. Ahora, si ustedes notan, resumiendo esto, Elena G. de White dice, durante todo el peregrinaje de Israel, Cristo, desde la columna de nube y fuego, fue su guía, mientras tenían símbolos que señalaban al Salvador que vendría. También tenían un Salvador presente que daba mandamientos al pueblo por medio de Moisés y que le fue presentado como el único medio de bendición. O sea que Elena G. de White presenta que Jesús representó a ese ángel de Jehová que en el Antiguo Testamento dirigió al pueblo de Israel y que aparecía en forma de ángel para llevar al pueblo hacia el plan que Dios quería. De igual manera, nosotros podemos mirar que la Biblia le coloca un nombre a ese ángel y es el mismo. Y el nombre tiene por título en forma de interrogación, ¿quién como Dios? Eso significa su nombre, y ya lo vamos a presentar en Daniel, capítulo 10, verso 13. Dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, ¿quién es como Dios? Uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Interesante, ¿no? Ahora aparece con nombre y todo. ¿Quién como Dios? Es una forma de pregunta y es como una forma de decir, ¿quién puede compararse a mí? Ahora bien, en el comentario bíblico adventista, Miguel literalmente significa ¿quién como Dios? En forma de pregunta. Se le describe como uno de los principales príncipes y posteriormente se le describe como el protector especial de Israel o el mismo ángel de Jehová. Y no se declara exactamente su identidad aquí, pero una comparación con otros pasajes lo identifica como Cristo. Así también lo identificó Elena G. de White y los vamos a mirar más adelante. Cuando Moisés murió por su pecado y fue enterrado, en Judas 1:9, Miguel contiende con el diablo por el cuerpo de Moisés y es el enviado para dar a Moisés la orden de resucitar de entre los muertos. Se le cataloga como un arcángel. Y en la Biblia, arcángel es el primer ángel, ¿ok? Que significa jefe o superior. Por lo tanto, significa jefe de los ángeles. Ahora, imagínese usted el arcángel Miguel, el jefe de los ángeles, el superior de los ángeles. ¿Quién es como Dios? Tremendo, un nombre poderoso, ¿no? Elena G. de White confirma lo que acabamos de presentar diciendo en esta cita del deseado de todas las gentes. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido el éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. De esto vamos a hablar más adelante y posiblemente en un segundo tema. Por causa de esta transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Yo quiero que noten, Gerson y hermanos que están siguiendo, yo necesito de ustedes total atención. Porque el enemigo va a intentar de que, como estamos en nuestras casas, Jeffrey y hermanos que están en sintonía, el enemigo va a intentar con estas rayitas rojas y con otras cositas seducirnos para quitar la atención. Pero quiero que presten atención. Moisés había logrado un estatus como profeta, donde Moisés ya estaba al nivel de Enoc y Elías para ser trasladado al cielo vivo. Y ustedes dirán, ¿cómo, hermano Oliver? Sí. De antemano, esta cita que nos va a confirmar quién es Miguel está dando una idea que yo no quiero que pierdan. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito
al lograr que Moisés pecara contra Dios por causa de esa transgresión, la que cuando golpeó la piedra 2 veces, cayó bajo el dominio de la muerte. O sea, Moisés se le había escapado al dominio de la muerte, que es consecuencia del pecado. Si hubiese seguido siendo fiel y su vida no hubiese sido malograda por esa única transgresión, noten que hay un énfasis en esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo, ¿qué dice? Sin pasar por la muerte. Hubiese sido el tercero, Enoc, Elías, Moisés, o mejor dicho, en orden sería Enoc, Moisés y Elías, en el orden cronológico, ¿no? Pero noten lo que dice ahora Elena de White, Miguel, o sea, Cristo y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Entonces nosotros podemos concluir hasta acá, mis hermanos, mis amigos y hermanos que están sintonizándonos a través de Facebook y a través de múltiples opciones que hemos dado, que Dios enseña que Él, en la persona de Jesús, asumía la forma de un ángel. Pero, ojo, no estamos diciendo que Jesús es creado en ningún momento, ni estamos diciendo que Jesús tuvo un principio en ningún momento. Jesús es Dios, igual como asumió la forma humana, pero en Juan capítulo 1 dice que el verbo es Dios o era Dios y que no tiene principios como tal, ¿no? Ahora, la Biblia, hablando de Jesús y de Daniel, y de Miguel y de el ángel de Jehová, lo cataloga como un gran príncipe. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, además que es un arcángel, un ángel superior, jefe de los ángeles, quien como Dios es un gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Interesante. Fíjense que Isaías y Hechos de los Apóstoles, para confirmar aún más con la Biblia, comparan a Jesús con Miguel y además con el ángel de Jehová y el arcángel Miguel. Isaías 9:6 dice que su nombre es admirable, hablando de Jesús. Esto es un pasaje mesiánico, que sería su nombre admirable. Lo mismo que le preguntó la madre de Moisés, dijo, dime tu nombre, porque quieres conocer mi nombre que es admirable. Y también se le llama príncipe de paz a ese niño que vendría como nacimiento, ¿no? O sea que vemos que es un gran príncipe y está hablando de Jesús. En Hechos 5 se confirma y se dice que de nuestros padres se levantó Jesús, verso 30, a quienes vosotros matasteis colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado en su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No nos cabe la menor duda de que Jesús o Cristo o Miguel asumía la forma de un ángel. Ahora, aquí surge la pregunta y ya yo voy a pausar, mis hermanos, para que comencemos a compartir. Si ustedes van a tener una pregunta, ¿hasta dónde vamos? Ojo con eso. Yo necesito que ustedes vayan anotando y pueden enviar las preguntas al chat. No se preocupen si usted ve que no sale. Está llegando a los administradores. También, inclusive, ellos tienen información por Facebook. Usted puede enviar su pregunta y nosotros vamos a tratar de responder a la luz de la Biblia y también del espíritu de profecía. Ahora, entendiendo esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál fue el origen del mal? ¿Qué tenemos revelado para compartir? Porque ya hemos visto en una primera cita que les presenté que el problema de Lucifer fue querer entrar en terreno no revelado. Yo voy a ir rápido a esa cita. Ese fue su gran problema. Dice, una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Eso lo dice Conflicto de los Siglos, página 513. Entonces, vuelvo al punto. ¿Qué fue
lo que ocurrió en el cielo, que Lucifer quiso conocer o cómo fue lo que pasó, qué fue lo que ocurrió. De antemano, la libertad es algo intrínseco en los seres que Dios ha creado, mis hermanos. Nosotros somos seres racionales. El hombre, los ángeles y los seres que Dios ha creado en el universo son seres racionales. Lógico, los animales no tienen la misma capacidad que es elegir entre el bien y el mal. Dos opciones, ¿ok? Nosotros hemos sido creados así. Dios necesita que todo su universo tenga la misma opción para ser libre. Por eso usted consigue en Génesis 2 que Dios colocó en este planeta un árbol que si se comía produciría la muerte, como dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, Génesis 2, 16 y 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dos opciones. Tenemos el árbol de la vida para vivir eternamente si somos obedientes, y tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y uno haría la pregunta, ¿y cómo probaba Dios la fidelidad de sus ángeles? Porque de antemano los ángeles son superiores a nosotros. Como naturaleza, ellos tienen una capacidad superior a nosotros. Lo dice la Escritura, que nosotros fuimos hechos un poco menor que los ángeles. Entonces, ¿cómo probaba Dios la fidelidad de sus ángeles? Porque cuando yo leo Apocalipsis, consigo el árbol de la vida, consigo el río de la vida, hablando de la santa ciudad, pero no consigo por ningún lado ningún árbol de la ciencia del bien y del mal. Y yo me hice la pregunta, por lógica, Lucifer quiso saber algo que nosotros no tenemos revelado o no había sido revelado para él. El mismo problema tuvo Eva, porque Dios le dijo a Eva, mira Eva, tú ves ese árbol, sí, ok, ese árbol no vas a comer de él, porque si tú comes vas a morir. Y Eva podía decir y razonar, Señor, pero él tiene raíces como los demás, da frutos como los demás, tiene hojas como los demás, es de madera como los demás. ¿Por qué no puedo comer de él? No te lo voy a explicar. Simplemente obedece. Simplemente obedece. Esa es toda tu función. Ahora bien, ¿cuál fue la prueba que tenían los ángeles en el cielo para que Lucifer y ellos fueran obedientes y tuviesen dos opciones? Quiero decir a mis hermanos que por lógica, y lo voy a demostrar con citas del linaje de Guaitaori y con la Biblia, por supuesto, por lógica, tuvo que haber un secreto bien guardado. Y el secreto bien guardado lo va a arrojar el hecho de que cuando Dios colocó a Jesús la forma de ángel y lo colocó como arcángel, jefe de los ángeles, por lógica, esta información no fue revelada a los ángeles en cuanto a su condición original. En pocas palabras, a ellos se les expresó, él es un ángel como ustedes, pero deben obedecerle. Y él tendrá acceso a nuestras reuniones, ustedes no. ¿Y por qué? Si él es igual a nosotros, me reservo el motivo. Punto y final. Usted dirá, ¿cómo es posible, hermano? Una cita. Parece Creo que que se fue el perdimos audio, en un momento el audio el del internet. hermano Oliver. Vamos Sí, parece que a... el internet se nos ha ido. Ajá. Puede ser que se le haya ido el internet, así que vamos a esperar unos minutos. Él nos Sabíamos que dijo podía eso. pasar. Ujú. 2 minutos hay que esperar. Y por mientras te digo, te voy leyendo la pregunta que ha aparecido acá ahí en el chat. Dice, la primera pregunta es, ¿cómo estaba dada la ley en el cielo? Esperemos para que el hermano Oliver venga y la conteste. Y bueno, compartirles con los hermanos que nos están acompañando que una de las intenciones por las cuales hacemos este tipo de reuniones, en cuanto se pueda preguntar, es por lo que está escrito en el libro La voz, su educación, su uso, que dice el método conversacional, ¿no? Dice menos predicación y más enseñanza. No es solamente por la predicación como ha de hacérselo, se necesita mucho menos predicación, más tiempo para dedicarse a educar pacientemente a los demás, dando a los oyentes la oportunidad de expresarse e instrucción
La instrucción es lo mucho que se necesita, dice, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco, allá otro. Obviamente este es el texto recomendativo del NG de Juan Jeffrey, pero sabemos que es un poco complicado por la cantidad de hermanos que tenemos ahorita conectados. Pero vamos a tratar de hacerlo, y ahorita está entrando ya Oliver en la reunión para continuar con la explicación y hacerle la pregunta. Hermanos, si tienen preguntas, háganla por favor al chat y ahí les estaremos comunicando. Ok, ya tenemos Tuvimos una falla de internet, he hecho un cambio en el sistema, ofrezco disculpas. He hecho un cambio y nos hemos pasado al otro servicio que tenemos como emergencia, ofrezco disculpas. Quizá este servicio también pueda generar alguna falla, no se preocupen que tenemos opciones para tratar de arreglar las fallas, pero quiero preguntar, Gerson, ¿dónde quedamos? ¿Dónde fue el momento del corte para retomarlo? Me gustaría saberlo. ¿En qué punto? Jeffrey, ¿me ayudas? En la pregunta que se había generado cuando estábamos presentando a que Cristo había sido presentado a los ángeles, pero no como Cristo, sino como un ángel al cual tenían que ellos obedecer, pero sin embargo no se les dio la razón por la cual el Señor, el Padre, se había reservado el porqué, y estábamos tratando de demostrarles, ¿no? que Cristo estaba allí y simplemente tenían que obedecerle por fe a lo que el Padre. Excelente. Ahora, noten, voy a presentarlo por principio bíblico ahora. Gracias, hermano Jeffrey, por llevarme al punto. Y por favor me informan si ven alguna falla en el servicio de internet, porque me pasé al otro sistema y puedo volver porque ya se reconectó el anterior. ¿Cómo entender que esto ocurrió realmente? ¿Qué prueba bíblica tenemos? Noten una cosa que me llama la atención, ¿no? En Hebreos capítulo 1, verso 6, la Biblia, a través del apóstol Pablo, quien fue el escritor del libro de Hebreos, presenta que a Jesús se le tuvo que, valga la redundancia, presentar nuevamente luego de su obra en la tierra como Salvador en el universo. Y miren cómo dice Hebreos capítulo 1, verso 6. Y otra vez dice en griego phalin, que significa una vez más. Cuando introduce al primogénito en el mundo, que aquí la palabra griega es universo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Interesante, que dice, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, una vez que Cristo concluyó su obra en la tierra, Dios necesitó otra vez presentarlo y decirle al universo, este es mi hijo. Aunque ustedes lo vieron allí humillado como ser humano, humillado, haciéndose siervo, es mi hijo y es el Dios igual que bajó a la tierra para salvar al ser humano. Es el verbo. Y otra vez lo presentó. Y entonces, por lógica, yo me hice la pregunta, si lo presentó otra vez, ¿cuándo fue esa primera vez? ¿Ok? ¿Cuándo ocurrió esa primera vez? Ahora bien, fíjense algo que me llama la atención. El gran problema de Lucifer, mis hermanos, el gran problema de Lucifer fue, atención con lo que les voy a decir, que en su corazón puso un corazón de Dios. Es una cosa misteriosa que en el ser más perfecto que había en el universo naciera este sentimiento. Ahora, ¿cuál fue el problema que tuvo Lucifer? ¿Qué era lo que no sabía? ¿Por qué Dios tuvo que presentar nuevamente a Jesús en el universo? Porque cuando dice otra vez, significa que es la segunda. Hubo una primera. ¿Cuál fue la primera? ¿Por qué tuvo que presentarlo una primera vez al universo? ¿Y por qué ahora Hebreos 1:6 habla de una segunda? ¿Ok? ¿Por qué Lucifer colocó su corazón como el corazón de Dios? Entonces tenemos que irnos a una cita interesante del Espíritu de Profecía que se halla en Patriarcas y Profetas, página 13 en adelante. ¿Ok? Yo quiero que noten, esto es interesante. Dice, atención con esto, hubo uno que pervirtió la libertad que Dios había otorgado a sus criaturas. Miren cómo comienza el problema, ¿no? Pervertir la libertad.
Dios te ha dado libertad, pero tú tienes que andar sobre lo revelado. Andar sobre lo no revelado no es libertad, ¿ok? El pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo, Lucifer, el hijo de la mañana. Me llama la atención, el hijo de la mañana es el nombre que se le coloca a él en Ezequiel capítulo 28, lucero de la mañana, y también, por cierto, es un seudónimo que se usa para Jesús en Apocalipsis. O sea que ellos dos eran grandes comandantes en el cielo. Dice, era el principal de los querubines cubridores, santo e inmaculado, sin pecado, mis hermanos. No había mancha en él, ni ningún tipo de inclinación al mal. Por naturaleza, quiero decirles algo, que en un próximo estudio lo vamos a mirar. Por naturaleza, los ángeles que están a favor de Dios y el universo entero que está a favor de Dios, tienen el poder de obedecer a Dios, y es algo natural. Ellos cuentan con un poder sobrenatural que los ayuda a que sus pensamientos y todo lo que hagan sea tan natural hacer lo bueno. En nuestro caso, ese poder se perdió. Nosotros ahora necesitamos un poder distinto, a lo cual la Biblia llama gracia. Y de eso les voy a hablar en un próximo tema. Gracia. Nosotros necesitamos gracia. Los otros seres creados que no han pecado, no, ellos tienen ese poder. Nosotros lo perdimos. Ahora bien, ya estamos entendiendo quién es Lucifer. De hecho, para nosotros no es algo raro, porque Ezequiel 28 lo explica bien, Isaías 14 también lo presenta, y es un tema que para los adventistas debería ser conocido. Sigue diciendo, el propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Ahora, yo quiero parar, Gerson, hermano Jeffrey, Marcelo, todos los hermanos, no sé cuánta gente hay conectado. Poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. El conflicto que hay hoy día, hoy, 2020 en el universo, porque no es un conflicto que solo atrae a la Tierra, y lo voy a demostrar, atrae al universo. No es solamente que nosotros estamos involucrados en un juicio. No es solamente que comenzó un juicio investigador y comenzó por la casa de Dios y comenzó por los muertos. No solamente pronto iniciará por los vivos. No, también tiene que ver con el hecho de que Satanás exigió un juicio contra Dios. Él puso en tela de juicio en el universo la sabiduría y el amor del Creador. O sea, puso a la persona de Dios en tela de juicio. Ahora mismo, mis hermanos, Dios está siendo juzgado por el universo. Y usted dirá, ¿pero en qué, hermano Oliver? Calma, ya vamos para allá. Dice, para lograr este fin estaba por consagrar las energías de aquella mente maestra, la cual después de la de Cristo era la principal entre las huestes de Dios. Yo quiero que noten que este texto conecta a Cristo como ángel. Ellos eran principales, ¿ok? Ahora bien, pero aquel que quiso que sus criaturas tuviesen libre albedrío, libertad, no dejó a ninguna de ellas inadvertidas en cuanto a los sofismas perturbadores con los cuales la rebelión procuraría justificarse. Antes de que la gran controversia iniciara, debía presentarse claramente a todos la voluntad de aquel cuya sabiduría y bondad eran la fuente de todo su regocijo. En pocas palabras, Dios vio lo serio de la rebelión. Satanás tenía bajo él un gran comando de ángeles, y estos ángeles estaban cayendo en sus perturbadoras enseñanzas de rebelión. Y entonces Dios dijo, mira, yo voy a tener que hacer un sacrificio grande y voy a tener que explicarles a mis ángeles por qué mi hijo
¿Por qué este Cristo, este Miguel, este ángel que es idéntico a ellos, así como Cristo se apareció al hombre y la gente decía, ¿acaso este no es el carpintero? Este no es el hijo de María. Y lo veían igual a nosotros. Dios tuvo que entonces describir quién era Jesús, explicarle a los ángeles cuál era su verdadero origen. ¿Por qué? Porque no lo sabían. Y noten cómo dice ahora la cita. El rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que en su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo y dar a conocer cuál es la relación que él tenía con todos los seres creados. ¿Por qué? Gerson, hermanos queridos que están en Facebook y en todos lados, porque los ángeles veían a Jesús como otro igual, no lo veían como Dios. Lo que quiere decir es que cuando Jesús tomó esa forma angelical, no habían más ángeles, sino que él tomó la forma angelical y luego creó las huestes angelicales. Y cuando lo miraron, vieron a uno como él. Entonces Dios necesitaba explicar el problema que ellos no veían, que era una prueba de obediencia y que había sido oculta, pero que Satanás estaba ahora poniendo en tela de juicio a Dios. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre, interesante, y la gloria del Ser Eterno que existía por sí mismo cubrió a ambos. O sea, Dios ahora les dice, mira, hay un detallito, ¿no? Este que está aquí a mi lado comparte conmigo el trono y yo sé que ustedes lo saben. Ahora, ¿pero por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Porque simplemente es igual a mí. Cuando ocurrió ese momento y se identificó que Jesús, el arcángel Miguel, el Cristo, en aquel momento era Miguel, el ángel de Jehová, se posicionaba como Dios en el mismo trono de Dios. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta, innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad. Noten ahora cómo los envuelve, deidad, una palabra que significa la unión del Padre, Hijo, Espíritu Santo, caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno, excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo y a él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y sus habitantes, pero en todo esto no buscaría poder o ensalzamiento para sí mismo en contra del plan de Dios, sino que exaltaría la gloria del Padre y ejecutaría sus fines de beneficencia y amor. Interesante. Ahora se hizo conocido para el universo. Realmente es increíble, hermanos, porque quizá el universo había visto a Miguel sirviendo a Dios, humildemente, sirviendo como vino a servir en la tierra, con humildad, porque ese es el Espíritu de Dios. Tenemos el sol porque nos sirve cada día. Tenemos el aire porque nos sirve cada día. Eso para Dios es su anhelo. Pero ellos no lo podían ver como Dios y Satanás comenzó a tenerle envidia, una cosa extraña, y Dios le dio a conocer la verdad. Hebreos, en el mismo capítulo 1, toca con pinceladas este tema y dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿Saben que con este texto, después de estudiar por mucho tiempo con un testigo de Jehová, él aceptó que Jesús es Dios? Después de estudiar, porque cuando tú vas a la raíz del problema, del conflicto, y tú lo presentas, por eso estoy diciendo, es importante que lo entendamos, y tú vas a la raíz, entonces tú entiendes quién es Jesús. Tu trono, oh Dios. Los ángeles no son espíritus, son ministros, llamas de fuego, pero mi Hijo es diferente. No se confundan. Estas palabras las pronunció Dios
en su segunda presentación en el cielo, cuando Jesús subió como un ser humano y un ser divino por la eternidad, asumió esa naturaleza para podernos salvar. Ahora, para cerrar el punto, yo hago la pregunta: ¿fue suficiente para Lucifer esto y ya quedarse tranquilo? Decir, bueno, basta, entendí, me quedo tranquilo, no voy a hacer más nada. Dice la sierva del Señor: los ángeles reconocieron con mucho gozo la supremacía de Cristo. No había más nada que hacer, hermanos. Ya estaba todo aclarado. Ante él le rindieron su amor y su adoración, pero Lucifer se postró con ellos y en su corazón se libraba un extraño y feroz conflicto. Ahora, yo sé que ustedes conocen la historia y quiero caer en la última cita del Espíritu de Profecía de antemano, que voy a usar hasta este momento, y dice: sin embargo, el Hijo de Dios ocupaba una posición más exaltada que él. O sea, siendo iguales a un Dios, ese fue el motivo, ¿no? Que creó en él esa discordia. Era igual al Padre en poder y autoridad. Él compartía los designios del Padre, mientras que Lucifer no participaba en los concilios de Dios. ¿Por qué, se preguntaba el poderoso ángel, debe Cristo tener la supremacía? ¿Por qué se le honra más que a mí? Bueno, Dios ya lo explicó. Punto y final. Quedó explicado. Y entonces, mis hermanos, no fue suficiente. Hubo una batalla en el cielo. Ahora bien, les hago una pregunta. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá en cuanto a preguntas? Si tienen algo que preguntar hasta acá. Porque ahora vamos a introducirnos, hermanos, en el conflicto. Ahora vamos a ver, recuerden que Dios ha quedado en tela de juicio. Lucifer dijo, yo pongo a tela de juicio tu carácter, tu reino, tú no estás gobernando correctamente, y necesitamos ahora mirar cuál fue su acusación. Esa es la próxima parte. Ahora, hay preguntas, hermano Jeffrey, cuénteme. Sí, hermano Oliver. Mire, hay varias preguntas y quizás vamos a tratar de seleccionar algunas que hemos estado teniendo. Hay bastantes preguntas, yo sé de paso. Pero que tengan que ver con el tema, ¿no? Exacto. Vamos a tratar de poner algunas en contexto. Correcto. De lo que estamos hablando. Y quizás de las más cercanas, una de las que podríamos seleccionar es, aquí una persona nos pregunta: ¿los ángeles tienen el mismo albedrío que los hombres? ¿La misma libertad? La misma libertad. Por lógica, los ángeles, todos los seres racionales en el universo tienen la misma libertad de escoger entre el bien y el mal, todos. Sí, variamos en la naturaleza, o sea, nosotros somos seres humanos de carne y hueso. Los ángeles tienen una naturaleza distinta. De hecho, Elena G. de White vio a Enoch en el cielo y estaba en un mundo donde los seres tenían otra naturaleza distinta y lo pudo reconocer porque vio un ser humano. Ahora bien, lo que sí tenemos todos, los seres que Dios ha creado con razonamiento, con la capacidad de entender las cosas, es la libertad de escoger entre el bien y el mal. Los animales no. Los animales reciben órdenes. Ellos trabajan por instinto. Por eso tú ves que el gatito te acaricia, el perrito. Yo tengo 2 Doberman. Y cuando están conmigo son un amor. Mira, se me caen encima. Son 2 hembras. Pero cuando viene alguien extraño, mira, hermano, eso parece que se les metiera el diablo. Porque ellos actúan por instinto. Contigo pueden ser una cosa y con otra persona puede ser otro. Nosotros tenemos libertad. Nuestra mente puede distinguir el bien y el mal cuando somos enseñados. No le oigo, Jeffrey, creo que está muteado. Tienes que abrir tu micrófono para poderte oír. ¿Aló? ¿Me escuchas ahora sí? Yo sí te escucho a ti, Gerson. Ok, otra pregunta en el contexto parecida es: ¿cómo estaba dada entonces la ley en el cielo? ¿Cómo estaba dada la ley en el cielo? Interesante. Saben, no tengo todo el tiempo de poder compartir las citas, ¿ok? Pero la ley en el cielo estaba dada
a través del carácter de Dios. De hecho, yo te puedo responder haciendo rápido un compartir. Voy a hacer un compartir rápido y luego vuelvo contigo, Gerson, y lo tumbo. Tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Saben que los 10 mandamientos fueron expresados en palabras, realmente fueron expresados en palabras posterior a todo este conflicto que inició en el cielo. De hecho, Elena G. de White dice que los ángeles quedaron impresionados al mirar la ley de Dios escrita, porque no la había escrita. Y usted dirá, entonces, ¿cómo se sabía? ¿Cómo existían los 10 mandamientos? Porque el Salmo 111, 7 y 8, si usted lo lee conmigo, escúcheme esto interesante, voy a buscarlo acá rápidamente, Salmo 111, 7 y 8, dice que la ley de Dios es eterna, no tiene un momento y un final, ¿ok? Ojo con eso, que es importante que lo entendamos. Dice el 7, las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. O sea que la ley de Dios es eterna, no cabe duda, pero no estaba escrita. Y entonces, ¿cómo se conocía? Primera de Juan 4:8 revelaba que la ley de Dios se conocería a través del amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es su carácter. Ese es su carácter. No tiene, Él es amor. Y luego usted lo compara con Primera de Juan 2:4 y dice, el que dice, yo lo conozco, ojo con lo de arriba, porque es la misma palabra griega ginosco, el que no ama no ha conocido a Dios, y ahora dice y lógicamente no tiene amor. Ahora Juan dice, el mismo escritor dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea que el carácter de Dios y su santa ley es la misma cosa. Lo que pasa es que Dios tuvo que, al igual que revelar a Cristo como un ser igual a él tuvo que revelar su ley. Y dice la sierva del Señor que eso fue un impacto universal. Juan 14:15, Jesús lo conecta, dice, si ustedes me aman, tienen que guardar mis mandamientos. En pocas palabras, Dios como persona era la manifestación de la ley en su ejemplo, en su carácter. Y fue justamente lo que vino a hacer Jesucristo en la tierra, vino a mostrar el carácter de Dios y magnificar la ley. Si ustedes leen Juan 14, el contexto de la discusión de Juan 14 es muéstranos al Padre, ¿verdad que sí? Muéstranos al Padre, le dicen. Y entonces Jesús inmediatamente habla de su santa ley y habla del amor. ¿Ustedes quieren que yo les muestre al Padre? Bueno, hablar del Padre es hablar del amor y es hablar de la ley de Dios. Entonces, por lógica, los ángeles al mirar el ejemplo de Dios, ya ellos tenían una clara visión de lo bueno y de lo malo. Al igual que Adán y Eva tuvieron esto, pero no tuvieron el mismo tiempo o chance de poder conocer a Dios. Por eso la Escritura dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien has enviado. Lucifer sí tuvo esa posibilidad, Gerson. Él tuvo mucho tiempo para conocer a Dios. Era el primer servidor. Adán y Eva no tuvieron esa posibilidad tan extensa y por eso para ellos hubo una forma de salvación distinta. A Lucifer se le dio oportunidad, pero no la aprovechó, lamentablemente. Su naturaleza cambió y cuando su naturaleza cambió, Dios tuvo que actuar. Dime, Gerson. Manuel Oliver, sí. Escuche. Respecto a eso también la sierva del Señor nos habla, ¿no? En la verdad acerca de los ángeles, de que la ley de Dios fue adaptada para la raza humana, ¿no es cierto? Excelente. Sí, es una forma de parafrasear lo que ella presenta, pero es interesante el hecho, hermanos, y aquí quiero poner un punto importante. A Lucifer se le dio oportunidad. Usted puede leer en la historia de la redención que se le dio un tiempo para que él tomara una decisión final y hubiese tenido oportunidad de ser redimido y de ser colocado en su puesto. El problema es que él dejó pasar la oportunidad y su naturaleza cambió. Ese poder que él tenía natural,
se transformó. Entonces, cuando él, ahora sí, dice la historia de la redención, solicitó una entrevista con Cristo y solicitó ser colocado nuevamente en su puesto, Jesús le dijo, mira, hay un problema. Extendiste la rebelión a un punto que ya no es redimible. En tu caso, su naturaleza había cambiado y él tenía todo lo necesario y el conocimiento necesario para cambiar y tomar una decisión correcta y no lo hizo. Continuamos, Jeffrey. No sé si tienen alguna otra pregunta. Respecto a eso, justamente quería enganchar eso en el cielo, respecto a justamente a la adaptación de la ley, del carácter de Dios aquí en la tierra. Había una pregunta, entonces, si el sábado se guardaba o no en el cielo. Y yo creo que ya prácticamente está contestada allí, ¿no? Porque en esta adaptación es donde entra el taller el sábado. Entonces, y claro, porque es que de antemano la ley de Dios es eterna, lo que quiere decir que el sábado también entra dentro de ese conjunto porque es el cuarto mandamiento. De hecho, los ángeles, atención con esto porque me voy a ir a esta cita. Fíjense esta cita de Apocalipsis, capítulo número 2, capítulo número 5, y es el verso número 14. Dice la Biblia que todo lo creado adoraba a Dios. De hecho, voy a leer el capítulo número 4. Vayan conmigo al capítulo número 4, creo que es el último texto. Dice, aquí está, Apocalipsis 4:11, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú nos redimiste, dice ahí. No, ahí no dice porque tú nos redimiste. Aquí están hablando los que no han caído, los ángeles que nunca pecaron. Aquí dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo pregunto, Apocalipsis 4:11, ¿a dónde está apuntando en la ley de Dios? Al sábado. ¿Por qué? Porque ellos le dicen, tú eres digno de la gloria, de la honra, porque tú creaste todo. Eso es lo que te hace digno. Interesante, ¿no? Igual lo presenta Isaías en el capítulo número 58, el verso 13 y 14. Ahora bien, otra prueba de que Lucifer en el cielo sabía de la existencia de la eternidad de la ley es Ezequiel 28:16, donde la escritura dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, en hebreo original dice, calumnias, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4, quebrantar la ley de Dios. Y quiero que vean esta cita de antemano de la señora Elena G. de White en el comentario de Elena G. de White sobre Apocalipsis 12. Mira esto, Jeffrey, interesante. Hermanos queridos que nos sintonizan desde todos los lugares. La oposición a la ley de Dios comenzó en los atrios celestiales con Lucifer, el querubín protector. Satanás decidió ser el primero en los concilios celestiales e igual a Dios. Inició su obra de rebelión con los ángeles que tenía bajo su mando, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Él quería ser igual a Dios, pero acabamos de leer en Apocalipsis 4 que los ángeles dicen, tú eres digno de honra y de gloria porque creaste todo. O sea, este ángel estaba llegando a un punto increíble. Aquí se responde claramente, ¿no? Si había ley, si era conocida. Él mismo dice, yo subiré al cielo, junto a las estrellas levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, donde estaban las leyes, la ley de Dios, que él era protector de las leyes, un protector universal. Sobre las alturas de las nubes subiré. Y noten esto, Elena G. de White dice, él, y aquí quiero lo voy a presentar para finalizar la pregunta, pero lo quería mostrar. Jeffrey, hermanos que están en sintonía, yo quiero que noten la habilidad de este ser para engañar. Y ya vamos a ir a otra pregunta, Jeffrey, al cerrar esta cita. Miren lo que Satanás dijo en el cielo. Él, Satanás, declara que no puede someterse para estar bajo las órdenes de Cristo, que solo obedecerá las órdenes de Dios. Increíble este ser, ¿no? Los ángeles buenos lloran al oír las palabras de Satanás. Yo hago una pregunta.
¿Cuál fue la primera pregunta en la tentación en el desierto? Si tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué puso en duda? Su origen, ¿verdad que sí? Y aquí nuevamente, ¿qué fue lo que hizo en el cielo? Dios, mira, Padre, yo no tengo problema contigo, yo no tengo ningún problema contigo, igual con el Espíritu Santo, no tengo problema, pero yo a Jesús no lo voy a obedecer. Yo solo obedezco tus órdenes. Se pueden imaginar el conflicto, pero ¿qué le pasa a Lucifer? Los ángeles buenos lloran, pero no todos lloraron. Habían ángeles que más bien dijeron, él tiene razón, él tiene razón, él no está haciendo mala gente, él tiene razón. Entonces, mire hermano, Lucifer es una mente maestra para engañar. Es una cosa seria lo que él hace. Es una cosa seria. Gerson, no sé si tienes más preguntas para poder avanzar, que quisiera aprovechar porque sé que los hermanos, fíjate, ha pasado ya 1 hora con 15 minutos. Y estamos recién empezando. Parece que fuesen 5 minutos. Sí, mira, Oliver, acá hay una pregunta muy interesante y se refiere al contexto. Gerson, tu audio está bien bajo. Sí, se pasará al iPad o al equipo que estás usando, Gerson, para poderte escuchar mejor. Yo te escucho, pero sí, háblame, yo repito tu pregunta. En el contexto dice, hemos estado hablando del inicio de la creación del cielo, ¿no? Pero ahora dice una pregunta muy interesante, dice, así como el pecado germinó en Satanás, ¿cómo podemos saber que no vuelva a germinar el pecado en la tierra nueva? ¿Te das cuenta que este tema es la raíz de todas las respuestas que necesitamos? Hermano, mire, no se pierda lo que falta del tema y no se pierda el próximo, porque yo estoy haciendo todos mis planes para... Uy, creo que tenemos un problema con la señal. Si es así, hay un retorno. Vamos a esperar unos minutos. Seguro, hermano Oliver, se va a volver a conectar de mediante. Voy a repetir la pregunta que Gerson, por si alguien no la pudo escuchar claramente. Hay un retorno. Okay, A ver, ¿ahora sí? Quería solamente repetir la pregunta que Gerson había hecho. ¿Qué puede garantizar o qué nos garantiza de que el pecado no se va a volver a levantar nuevamente en la eternidad? aquí estamos. Así que creo que nuestro hermano Oliver ya está nuevamente. Sí, ¿me copian bien? ¿Me escucha bien, hermano? Adelante, ya estamos bien. Ajá, estábamos con la pregunta de Gerson entonces. ¿Qué nos garantiza que el pecado no se va a levantar nuevamente por la eternidad? Sí. Como lo decimos, este tema es tan importante, hermano, y no se vayan a perder los temas, lo que queda del tema y las preguntas, porque van a surgir preguntas, y no se vaya a perder nuestro próximo tema. Gerson, yo estoy haciendo planes para poderlo hacer lo más pronto posible, quizá el próximo sábado, si ustedes tienen en agenda libertad, porque esto es importante de tocar. Yo el próximo sábado tengo compromisos en la mañana, pero en la tarde creo que la tengo libre y podría compartir con ustedes la segunda parte. Perfecto, estamos ya asegurando entonces la tarde del siguiente sábado. Sí, mire una cosa que le voy a decir. Para nosotros tener la seguridad de que esto no va a volverse a repetir en la historia del universo, necesitamos entender aún más. Hermanos, no voy ni por la primera parte de lo que ha ocurrido en el cielo. Ni siquiera he presentado cuál es la acusación de Satanás. Esto es una cosa muy seria. Sabemos que él, sin duda, creó confusión. En el cielo dijo, mira, yo obedezco a Dios, pero no voy a obedecer a Jesús. Yo obedezco al Padre, pero no me pidan obedecer a Jesús. Yo no lo voy a hacer. No me lo pidan porque no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, por lógica, respondiendo a Gerson, yo voy a continuar inmediatamente con el tema para darle respuesta. Por lógica, Dios tiene que expulsarlo. ¿Por qué? Porque hay una rebelión abierta, hermano. Si usted no está aceptando que Dios está poniendo orden y usted no está aceptando el orden, por lógica Dios tiene que expulsar a Lucifer. Y en el verso 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12:8. Quiero que escuchen bien, esta no es la expulsión definitiva de Lucifer. Él fue expulsado en este momento y él abandonó su propia morada. O sea, Dios le dijo, tú no puedes estar acá y te pongo a escoger entonces el bien o el mal,
antes de que se haga tarde, porque tú conoces toda la verdad. Recuerden que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Él conocía todo, mi hermano. El tiempo para él era reducido de gracia. Y entonces él definió abandonar su morada, cambiar su naturaleza, y Dios lo tiene que echar afuera. Y lo echa afuera. Dice en el comentario bíblico adventista, el Padre decide, esto es Elena G. de White, el caso de Satanás, y declara que debe ser expulsado del cielo por su atrevida rebelión, y que todos los que se unieron con él en su rebelión deben ser expulsados con él. Entonces hubo guerra en el cielo. Y saben una cosa, Elena de White dice que esta guerra no fue de conocimiento, como algunos tratan de presentar, no fue de palabras, no fue de argumentos. No. Esto es una expulsión, porque hay un golpe de estado al gobierno de Dios. Y fue una guerra, mi hermano, una guerra tan real, dice la sierva del Señor, como las que suceden en la tierra. Saque usted la cuenta lo serio que fue, y al mirar a Satanás y su actitud, uno puede entender que es correcto. Ahora bien, yo presento de antemano pruebas de que estoy presentando lo correcto. En Judas 1:6 dice, y los ángeles, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ojo, porque esto tiene que ver con una decisión de ellos. Nunca olvide que el pecado es una decisión. Usted decide de qué lado se pone en la controversia. Nunca lo olvide. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y por lógica, uno conecta este texto a Juan 14, donde Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Lógico. ¿De quién eran? De los ángeles que les abandonaron. Y si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús no está haciendo una morada de bloque o de ladrillo. Olvídese de eso. Como yo le pregunté a una hermana, ¿qué es lo que a usted le gustaría que el Señor le hiciera a usted en el cielo? Y me dijo, yo quiero una lavadora nueva, hermano Oliver. ¿Para qué? En el cielo no se va a lavar nada. No, es algo espiritual. Cristo está haciendo una obra espiritual y están las moradas libres. Ahora, aguántense un momentico. Y quiero hacerle una pregunta a Gerson y al hermano Jeffrey, en nombre de todos los que están conectados, porque es para ustedes la pregunta. ¿Recuerdan que al principio del tema dije que Dios está puesto en tela de juicio, que Satanás puso a Dios en tela de juicio? Que esto no es un tema solamente de decir, no, nosotros estamos en un problema. No. Aquí lo pongo nuevamente. Dice, a ver, déjame ver dónde estaba la cita, a ver si la consigo. Creo que era más adelante, donde Lucifer puso en tela de juicio a Dios. Oye, me perdí la cita, pero ustedes la leyeron, creo, donde Lucifer pone en tela de juicio a Dios. No sé si recuerdan, déjenme buscarlo un momento. Y él dice, mira, no necesitamos, denme un segundo para ver si recuerdo dónde estaba. Ajá. A ver, bueno, no, yo la leí, está aquí en este archivo, pero no sé dónde está porque tengo muchas láminas. Así que no recuerdo dónde está. Sí la leímos, allí está. Pero... Aquí está. Fíjense, está en Patriarcas y Profetas, página 13. El propósito de este príncipe de los ángeles llegó a ser disputar la supremacía del Hijo de Dios y así poner en tela de juicio la sabiduría y el amor del Creador. ¿Ok? Satanás está diciéndole al universo, miren una cosa, yo dudo que Dios nos esté hablando con sinceridad. Yo dudo de ese amor, yo dudo de esa sabiduría, yo dudo de su reino, yo dudo de su gobierno. Por lo tanto, aquí hay un problema y es de Dios, no es nuestro, no somos nosotros los que nos estamos rebelando. Ahora, yo quiero ir a este punto, Gerson, Jeffrey, este punto es clave en todo el estudio. ¿Cuál fue la acusación de Lucifer? Se las voy a presentar en una cita del Espíritu de Profecía. Y quiero que noten que esta acusación va a variar y se va a poner más difícil aún.
Satanás se la va a poner difícil a Dios. Miren esta cita de Review and Herald, 3 de septiembre de 1901. Dice, Satanás declaró que demostraría ante los mundos que Dios había creado y ante las inteligencias celestiales que es imposible guardar la ley de Dios. Tremendo. Mira, hermano, esto es una cosa seria. Hermano Jeffrey, hermano Gerson, esto es algo muy serio, porque él dijo al universo, ahora entienden por qué el universo está entrometido en esto. Él dijo al universo, mire, yo voy a demostrar que Dios está equivocado, que es imposible guardar la ley que él presenta, por eso yo caí. Y ustedes van a caer en la misma miseria, van a vivir una vida miserable. Lo voy a demostrar a los mundos creados y a las inteligencias celestiales de que no se puede. Yo soy una prueba de ello. Y por lógico, hermano Jeffrey Gerson, ustedes se pueden imaginar Satanás visitando el universo, visitando cada árbol de la ciencia del bien y del mal, porque la sierva del Señor dice que Dios restringía su terreno hacia esa zona siempre visitando, buscando ¿qué cosa? Demostrar que él tiene la razón. Y aquí caemos nosotros en el conflicto, mis hermanos. Porque a raíz, sí, ya voy a parar para que tú hagas la pregunta. A raíz de la caída de Lucifer y de una tercera parte de los ángeles ser arrojados afuera, Dios planifica crear al ser humano en paralelo al conflicto para repoblar el cielo. Es un plan que Dios tiene, repoblar el cielo. Y Dios planifica. Y lógicamente el hombre está recién creado. Solo hay dos, a los cuales se les llama Adán. En Génesis 5, importante, porque él tenía que engañar a ambos. Si engañaba a Adán podía pedirle a Dios una solución porque él no había pecado y tendría que haber otro tipo de solución. La sierva del Señor dice que inclusive Dios podía haberle creado otra compañera con el mismo poder de él. Pero no, Adán se dejó torcer por las insinuaciones de Eva y cae en el pecado. Y ahora aparentemente ¿quién va ganando? Lucifer. Porque ahora es otro grupo con otra naturaleza que era perfecta, que contenía el poder de Dios para hacer todo lo bueno, que para ellos respirar era normal, como hacer el bien, y que era algo normal, y ahora caen en cautividad y Satanás dice, ¿te diste cuenta que yo tengo la razón? ¿Se dieron cuenta en el universo? Voy a parar ahí. Jeffrey, dime. No, solamente nomás reforzando lo que estabas mencionando. En Ezequiel 28 vemos que Lucifer, ¿no es cierto? Cuando tenía el nombre de Lucifer, Ezequiel 28 nos dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que fue hallado en ti iniquidad. Iniquidad es la palabra utilizada para pecado. Y el pecado es la transgresión de la ley. O sea que Satanás o Lucifer era perfecto hasta que transgredió la ley de Dios. Correctamente. La rebelión en el cielo fue justamente con la ley de Dios. Sí, es que antes de la rebelión en el cielo, Jeffrey, no existía la naturaleza mala en los seres creados, no existía, eso no existía. No, los seres creados en todo el universo contaban con el poder de hacer lo bueno. Era algo natural. Lo que pasa es que cuando el Satanás cae en pecado, esa naturaleza se pervierte. Mira que nos dice Ezequiel que él perdió la sabiduría, no dice, pervirtió la sabiduría. Él no perdió su hermosura, no, la pervirtió. Eva cuando come de la fruta usa su hermosura para traer a Adán al pecado. Fíjate, siguió el mismo estandarte, el mismo problema. Y Satanás dice, mira Dios, yo creo que estás perdiendo porque ya tengo un mundo a mi favor al cual declaro mi reino. Y entonces vieron seres celestiales, vieron universo, pero ahora Jeffrey y Gerson, yo no sé si están, yo creo que todos estamos sentados, el que no esté sentado mejor se sienta, y el que se siente un poquito nervioso, tómese un tecito, pero eso sí, natural,
calientito para que agarre tranquilidad, porque ahora, mira la acusación, Jeffrey y Gerson, ahora la cosa es más difícil. Ahora la acusación de Satanás sube otro peldaño y la hace más difícil. Mira lo que dice esta cita de la señora Elena G. de White. Dice, Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la obediencia de Adán. Y él afirmaba que toda la raza humana estaba bajo su dominio. Ahora es peor la cosa. Porque antes dijo, mira, yo voy a demostrar al universo y a los mundos que no han caído, que Dios ha creado, que es imposible guardar la ley. Yo lo voy a demostrar. Pero lo demostró, ¿cierto? Lo demostró porque hizo que Adán y Eva cayeran. Comenzó el problema. Y ahora cambia la premisa y dice, y ahora yo declaro que ningún hombre puede guardar la ley después de la desobediencia. Ojo con eso, subrayen eso. Después de la desobediencia de Adán. Y él afirma que toda la raza humana está bajo su dominio. Esto cambia las reglas. Te voy a explicar por qué. Porque después de la desobediencia de Adán, nuestra naturaleza se corrompió. Ahora para nosotros respirar es hacer lo malo. Y les digo una cosa, realmente hasta este momento lo que Lucifer está diciendo es verdad. Y Cristo lo corroboró, ¿saben? Cristo lo corroboró, que después del pecado era imposible para el hombre. ¿Quieren leerlo conmigo? Vayan conmigo. Simplemente yo voy a abrir la Biblia a Mateo, es una de las citas que podemos utilizar. Por ejemplo, déjenme buscarla acá rápidamente, Mateo capítulo 19. Y es un caso que ustedes conocen muy bien, el caso del joven rico. Jesús le dice, verso 16, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Mas si quiere entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y él responde como todo israelita, ¿cuáles? Jesús le dice, bueno, los 10, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el último, amarás a tu prójimo como a ti mismo, omite, no codiciarás, porque era su problema. Y el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Mentira. Satanás lo dijo clarito, aquí lo tienen, mira, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán, y él afirmaba que toda la raza humana estaba en su dominio. El gran problema ahora es, ¿quién domina al joven rico? Aquí es el gran problema, y fíjate cómo le dice clarito, ok, si tú quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Aquí está la gracia. Aquí está la gracia de Jesús, que es la que nos va a dar un poder ahora, del cual voy a hablar en otro tema. Ven y sígueme. El muchacho dice que él guarda la ley. Pregunto, Gerson, ¿la ley es un espejo del carácter de Dios? Sí. Él está diciendo, ¿yo amo a Dios? Sí, porque él dice que guarda la ley, pero es mentiroso. Y la verdad no está en él. Dice primera de Juan, es mentiroso, porque Jesús le dice, sígueme. Y oyendo el joven estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, su Dios era el dinero. Entonces, fíjense ahora cómo Jesús le dice, verso 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién podrá pues ser salvo? Y Jesús responde, para los hombres esto es ¿qué cosa? Imposible. Imposible. Lo que Satanás está ahora afirmando después de la caída de Adán, para el hombre es imposible. Yo lo voy a demostrar. Yo lo voy a demostrar. La raza humana no puede ahora levantarse. Pero Jesús termina diciendo, mas para Dios todo es posible. Y presento esta cita, otra cita más que corrobora lo que digo. Satanás declaró, Signs of the Times, 16 de enero de 1896, que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. Y por lo tanto, otra acusación, acusó a Dios de falta de sabiduría y de amor.
Pregunta, ¿es la misma acusación? Sí, mira, Dios, óyeme, tú como que tienes un problemita, ¿no? Con los seres que has creado, ¿no? Y tu problemita es en la forma en que tú riges el gobierno. Si no podían cumplir la ley, entonces había falta ¿en quién? ¿En el hombre? No. El problema estaba en el legislador. O sea, ¿quién está en tela de juicio? Dios. El carácter de Dios. Hermanos, si no entendemos que aquí esto es un problema muy grave, aquí el problema no es si me voy a salvar o no, nada más. El problema aquí está en reivindicar el carácter de Dios. Dice, si no podían cumplir la ley, entonces había falta en el legislador. Los hombres que están bajo el control de Satanás repiten estas acusaciones contra Dios al afirmar que los hombres no pueden guardar la ley de Dios. Y a mí me da vergüenza que hoy día en nuestra iglesia algunos dicen guardar la ley de Dios, eso es imposible. Están diciendo lo mismo de Lucifer. Están lanzando la misma acusación. Ahora, mira Gerson, mira Jeffrey, hermanos, escúchenme lo que les voy a decir porque lo que voy a decir ahora es muy serio y tiene que ver con el próximo tema porque ahora yo voy a abrir y voy a cerrar solo con una parte. Vamos a abrir otra vez un pedacito para yo poder concluir, Gerson, con la última parte. Escúchenme. Pregunto, ahora el conflicto se traslada ¿a dónde? Yo quiero que vayan conmigo a los días de Adán y Eva para adelante. ¿Hacia dónde se traslada el conflicto? Dios, tú tienes que demostrar que el hombre puede guardar tu ley y vivir sin pecado con naturaleza pecaminosa. Óyeme, hermano, eso es complicado. Les voy a explicar por qué. Porque eso lo vamos a estudiar en el próximo tema. Porque naturaleza pecaminosa significa, escúchame lo que te voy a decir, que de Adán hasta hoy tú has heredado todas las mañas, no sé si lo llaman así en Perú, los errores, las formas, las inclinaciones, las tendencias de tus antepasados. Ojo, no estoy diciendo el pecado, porque el pecado es una decisión. El pecado es una decisión. Pero en tu carne, tú has, por ejemplo, si tu padre tenía el de masturbarse, por dar un ejemplo, el pecado secreto de masturbarse, tú heredaste eso también. Cuídate. Si tu papá tenía de tomar alcohol, tú heredaste eso también. Tenía el pecado de robar, tú heredaste eso y viene corriendo. Ahora imagínense, nuestra generación es la peor porque tenemos 6,000 años de herencia. Tú tienes que demostrar que ellos con esa herencia guardar la ley, pueden guardar tus santos mandamientos. Yo les hago una pregunta. No quiero que me respondan. No sé si nos caímos, Gerson. Estamos conectados. Sí, está durmiendo, despiértese, porque aquí voy a hacer una pregunta importante. Estamos terminando ya. Si aguantaron hasta aquí, que hago una pregunta importante. Se fue, creo, el audio. Con esa herencia que tenemos en nuestro cuerpo, que nos empuja al mal, no se puede obedecer la ley de Dios. No quiero que me respondan, solo quiero que lo mediten. ¿Con qué naturaleza Dios envió a su Hijo para solucionar el problema? Con la naturaleza de Adán, perfecta, sin ningún tipo de herencia, de pecado. O con la naturaleza nuestra, que ha heredado el pecado, para demostrarle a Lucifer que dependiendo de Dios, se puede vencer el pecado en la carne y que se puede vivir una vida impecable y dar ejemplo al hombre. No se pierdan el próximo tema, porque ahí vamos a responder esa pregunta. Pero por lógica, Gerson, te da chance de entender porque estás entendiendo el conflicto.
Satanás dice, mándame un hombre que me venza en el terreno que te estoy proponiendo. Mándamelo así. Yo quiero con él contender. Y si él me vence, bueno, está bien. Pero te acuso de que es imposible. Y entonces Dios dice, de verdad tengo que mandar a alguien que vaya como ellos y venza. Entonces yo no voy a hablar de la naturaleza de Jesús, ese no es el tema de hoy, pero voy a hacer una pausa ahora. Hagan sus preguntas porque solo me falta un poquitico para terminar. Yo creo que 10 minutos de mi parte, así que pueden hacer preguntas, Gerson. Son 20 para las 7 horas de Venezuela. Me imagino que en Perú son 20 para las 6. En Chile un poquito más adelante porque tienen otro horario y no queremos robarle el tiempo. Dime, Jeffrey. Sí, Oliver, mira, un comentario aquí que hicieron me pareció interesante. Lucifer en el cielo, como vimos, se rebeló en contra de la ley de Dios, ¿verdad? Sí, correcto. Y en rebeldía en contra de la ley de Dios, él se propuso, dice, tomar el trono de Dios. Correcto. Y tomando el trono de Dios, él se proponía, dice, ser semejante al Altísimo. Correcto. Pero sin guardar la ley de Dios. Él quería el poder. Él quería el poder. Y eso es algo que hoy en día se escucha muy a común. Quieren ser con las características del Dios Altísimo. Misericordioso, lento para la ira, bueno, justo, amoroso, pero sin la ley de Dios. Ser semejante al Altísimo, pero sin la ley de Dios. Yo obedezco al Padre, pero a Cristo no lo voy a obedecer. Yo obedezco al Padre, pero a Cristo no lo voy a obedecer. O sea, es una cosa confusa. O sea, te lo digo en términos pentecostales, con respecto a mis hermanos pentecostales. Yo amo a Dios, pero la ley está abolida. Pero no su ley. No su ley. La misma cosa, Satanás. Te lo digo en palabras de Jorge Bergoglio, Francisco, el Papa. En palabras del Papa, tenemos que obedecer a Dios y guardar su santo día el domingo, porque Él resucitó ese día, porque nosotros amamos a Dios. Es la misma cosa, amamos a Dios, pero no amamos su ley. Y es más, la queremos cambiar, modificar. Es la misma premisa. Lucifer inyecta el mismo veneno de rebelión en la humanidad, lamentablemente. Una pregunta, Oliver, que tienen aquí es, ¿por qué entonces Satanás, después de haber sido expulsado del cielo, todavía regresaba al cielo? Y lo menciona en el libro de Job. Excelente pregunta. Voy a aprovechar para avanzar y poderla responder. Y saben que es una muy buena pregunta. Saben que en estos días me hicieron una pregunta en otro tema. En cuanto a la perfección, Jeffrey, me preguntaron que cómo es eso de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Me hicieron esa pregunta, ya te voy a decir dónde está la cita para que la ubiquen, y está en Mateo 5:48. Acompáñenme rápidamente allí, voy a compartir la pantalla para que la vean y te voy a responder esa pregunta a través de esta cita, ¿no? Mira lo que dice acá. Dice Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes qué? Me preguntaba la persona, si nosotros podríamos llegar a ser perfectos como lo es Dios. Y quiero decirte que eso tenemos que saberlo mirar, ¿ok? Tenemos que saberlo mirar. Porque Dios se encuentra en una esfera de perfección por encima inclusive de las criaturas creadas, que no han caído. Que no han caído. Tú dirás, ¿cómo, hermano Oliver? Pero si no han caído, si no han pecado, ¿cómo todavía ellas no están a esa altura? Hermanos, las criaturas que no han caído se encuentran en un nivel de perfección menor que Dios. Dios es perfecto por naturaleza. Nosotros recibimos de Él, dependiendo de nuestra relación con Él, esa perfección. Ahora, si los seres creados están todavía un poco por debajo, sin haber pecado, ¿dónde estaremos nosotros metidos en este lío? Imagínate, ¿en dónde nos meteremos nosotros? ¿En qué lugar nos podemos ubicar nosotros? Muy por debajo. Y ahora te voy a responder la pregunta, ¿por qué Él tenía acceso con el momento en que se le cortó? Esa respuesta
de antemano va a cerrar esta pregunta. El momento que se le corta a Lucifer la posibilidad de volver al cielo y al universo es cuando Jesús muere. De hecho, tú lees en Apocalipsis 12:11 donde dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Luego dice, por lo cual, alegraos cielos. Y los no, voy a leer antes de eso, el verso 31 para corroborar de Juan 12, perdón que brinque de un lado al otro, pero ya vamos a volver a Apocalipsis. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Corrobora que la muerte de Jesús tiene que ver con la expulsión definitiva. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Ok? Y presento otra cita que está en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, hubo una exhibición allí. O sea, directamente la muerte de Jesús está ligado. De hecho, Jeffrey, yo quisiera que leyeras Apocalipsis 12:12 su continuidad, porque ahí lo dice, cuál es el evento. No lo tengo a la mano. Y dice, por lo cual os alegraos. Ahora es cuando justamente menciona, ¿no? Juan dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y ay de los moradores de la tierra. Como que dice, pobres de ellos, los que están en la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Ahora, no sé si han entendido la estructura que estamos estudiando hasta acá. Ahora yo voy a conectar la pregunta de Jeffrey con la muerte de Jesús, con el punto que toqué de la perfección y con el motivo por el cual él iba y tenía acceso todavía al universo. Y es esta cita de la señora Elena G. de White, que se halla en El Deseado de todas las gentes, página 709, y que seguro hemos leído, pero cuando uno lo lee bajo un contexto distinto, todo cambia. Dice, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante del universo celestial. Pregunto, ¿ahí fue donde acusó? Sí. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido la simpatía de los seres celestiales. Ya un momentico, paren ahí, frenen. ¿Cuándo perdió la simpatía? Cuando se reveló en el cielo y dijo que Dios era un mentiroso y que no iba a hacer caso a Dios. No, cuando crucificó al Hijo de Dios. Dice que en el evento de matar a Jesús se rompió la simpatía. Miren cómo termina la cita. Desde entonces su obra sería restringida. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y ¿quiénes? Y el mundo celestial. Ahora entienden por qué les hice la comparación de perfección. Hermanos, escuchen lo que le voy a decir porque esto es serio. Satanás todavía, el mundo, el universo estaba confuso. ¿Quién dice la verdad? Imagínense usted eso. Todavía Satanás decía, yo voy a demostrarlo. Y Dios decía, no lo va a hacer. Yo voy a demostrarlo, no lo va a hacer. Y entonces los ángeles miraban de un lado y miraban del otro y se le dejaba entrar porque no estaba todavía en pugna la situación. Iba a los otros mundos y se le dejaba pasear por allí porque estaba en pugna la situación, aunque Dios restringió mucho su alcance. Pero ya esto consumó todo, ya esto rompió. Entonces, ¿cómo seres perfectos no podían mirar? Es que es un astuto engañador. Hermano, esto es para tener respeto a sus métodos de engaño, porque hasta allí mantuvo en vilo a todo el universo. Tuvo que haber un evento horrible para que el universo dijera, óyeme, hasta aquí, no más, creemos en Dios. Ahora, para finalizar mi tema, quiero decirle una cosa interesante. Gerson, hermano, creo que ya estamos un poquito cansados. Mire que yo soy, en Venezuela dicen fiebrudo.
que es cuando uno tiene fiebre por alguna enfermedad, pero a mí me da fiebre es por estudiar la Biblia. Y cuando me pego pasan 2 horas y no me doy cuenta y pasaron 2 horas. Tenemos casi 2 horas y le doy gracias a todos los que están conectados con nosotros, a los 400 y algo participantes, Gerson, que aún siguen. Gracias por su paciencia, hermano. Que el Señor les recompense a los que están en Facebook, a los que están en YouTube. Respondo una pregunta que usted se ha hecho en la mente. ¿Por qué Lucifer, si sabe que ya ha perdido la batalla, por qué sigue en la pelea? Algunos me han respondido, Jeffrey, Gerson, me han dicho, es que él es un terco, como único es terco. No, mis hermanos. ¿Saben por qué Lucifer sigue en la batalla? Porque él dijo que demostraría que no se puede guardar la ley en nuestra condición. Y escuche lo que le voy a decir, porque esto es el próximo tema que tiene que ver con Jesús. Y para poder romper definitivamente con esa mentira que ya el mundo, el universo ya lo entiende, para poder romper con eso, entonces ahora, Jeffrey, Gerson, hermanos que están conectados, Dios necesita una generación que en el peor momento de la historia a nivel de descendencia, a nivel de herencia de mal, con el poder de la gracia de Jesús, se levante y diga, Señor, danos el poder, no para ser perdonados únicamente, porque esa es una gracia barata. Danos el poder para no pecar más y para poder vencer a Lucifer y reivindicar tu carácter al universo. ¿Y tú crees que Lucifer está interesado en que eso se cumpla? No. Lógico. Por eso tú ves que el Papa dice que hay otro día de reposo, por eso los hermanos evangélicos dicen que la ley fue abolida, por eso hoy día está en pugna toda esta información dentro de nuestra iglesia. Es difícil hallar que se nos haga una línea para entender el conflicto. Oye, hermano, es complicado porque Satanás no quiere, pero déjenme terminar con esto porque esto lo vamos a tocar en el próximo tema. Y lo dije a los hermanos de Irlanda la semana pasada, y lo voy a mostrar en el próximo tema. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando termine el juicio de los muertos, ¿quiénes vienen ahora? Vivos. ¿Quiénes vienen ahora? Los vivos, ¿verdad que sí? Pregunto, ¿el COVID-19 y todo lo que está ocurriendo tiene relación a que pronto se acaba el juicio de los muertos y comienza por nosotros los vivos? Sí. Ahora, muy bien, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo? Jesús en el cielo está haciendo un juicio y borrando los pecados. Lo vamos a estudiar en el próximo tema y esto no se lo vayan a perder. ¿Saben que para que Jesús salga del lugar santísimo y deje de estar limpiando los pecados, tiene que ocurrir algo en la tierra? El santuario terrenal en nosotros debe ser purificado para que Jesús diga, Padre, tengo rato y no sube ni un pecado más. Mi pueblo no me está enviando más pecados. ¿Qué pasa? Hijo, lo que pasa es que perfeccionaron su carácter. Y ¿sabes qué? Lograron vencer el pecado en carne pecaminosa. En serio, sí. Lograron ya, llegaron a la perfección, sí. O sea que reivindicaron tu carácter. Tú viste que el universo ahora se da cuenta que sí se puede. Y en la peor generación, Padre, entonces ya puedo salir. Porque ya ellos no, de alguna manera, ya yo no necesito seguir haciendo la obra para ellos, porque ellos llegaron a la perfección necesaria. Así que mi obra aquí se acabó. Ya yo puedo salir a buscar a mi pueblo. Imagínate tú. Imagínate. No. Claro, es lógico, Gerson, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y alguien todavía andaba por ahí sin haber confesado su pecado, Dios mandaba para atrás al sumo sacerdote y le decía, mira, por ahí hay gente que no ha hecho lo prometido, y si no se arrepienten, sácalo del pueblo, elimínalo del pueblo.
No lo quiero en el pueblo para poder terminar la obra este año de lo que estamos haciendo. Hermanos, ha sido un placer acompañarles. No sé, Jeffrey, si tienes más preguntas. No quiero abusar del tiempo de los hermanos, pero para mí ha sido un placer acompañarles. Esta información va a quedar grabada, así que ustedes pueden revisarla, mirarla varias veces. Oliver. Revisar si todo va bien, si hemos inventado alguna cosa nosotros, mirar la lógica. Sí, cuéntame, Jeffrey. Antes de terminar, solamente para cooperar un poquito con el concepto de lo que Cristo está haciendo en el santuario. Primero, mensajes selectos en el tomo 1, página 403. La sierva del Señor escribe, dice, Cristo Jesús está representado como estando continuamente ante el altar, donde ofrece momento tras momento el sacrificio de los pecados del mundo. El sacrificio expiatorio efectuado por un mediador es esencial debido a que se cometen pecados continuamente. Tremendo. ¿Cómo puede salir? ¿Cómo puede salir? Tenemos que dejar de pecar aquí en la tierra, tenemos que parar, porque entonces eso es decir, Padre, la gente dice, óyeme, pero ¿por qué el Señor ha tardado tanto? Por tu culpa y por la mía, hermano, por tu culpa y por la mía, porque no hemos hecho la obra ni hemos santificado nuestro carácter. Mucha gente dice, hermano, para que tú veas lo serio de esto, mucha gente dice, ¿cómo puede existir un Dios bueno en medio de esta catástrofe mundial? Entonces Dios tiene que levantar un pueblo y diga, ¿quieren saber que sí existo? Miren a mi pueblo. Yo no soy el causante de todo este mal, es aquel que los tiene engañados. Entonces todo esto tiene que ocurrir. Así es. Y entonces ahora creo que para ustedes se hace entendible por qué es necesario conocer el conflicto a raíz. Si ustedes no entienden, hermanos, y si no entendemos qué fue lo que Satanás dijo, en qué acusó a Dios, no vamos a entender el plan de salvación, Jeffrey, porque entonces, ¿cómo vino Cristo? ¿Para qué? Cristo vino a hacer ¿qué a la tierra? ¿Ah? Hay una acusación. Yo quiero que un hombre con la naturaleza pecaminosa, como la de tus hijos, Adán, me venza. Dios dijo, hecho. Hecho. Tremendo. Oliver. Dígame. Oliver, acá tengo otro texto que se condice con lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Dice, por mucho tiempo hemos estado mirando, esperando la venida del Señor, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para apresurar su regreso. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Tremendo, tremendo. Fíjate que preguntan, pero los seres humanos tienen la posibilidad de acelerar. Claro que sí, si nosotros hacemos la tarea. Hermanos, por nosotros se ha dilatado la venida de Cristo, por culpa nuestra, porque hemos entorpecido la hora en el santuario celestial. Y a veces hasta nos avergüenza, tengo que decirlo, enseñar todas estas verdades que son únicas. Esto que acabamos de presentar, Gerson, no lo cree otra iglesia. ¿Lo puedes creer? Hermanos que nos están sintonizando, no lo cree más nadie, solo nosotros. Imagínense la experiencia. Hermanos, quiero despedirme agradeciendo que casi las 400 y algo personas que estuvieron las 2 horas. Les felicito por tener esa paciencia, especialmente contra este siervo que a veces me limito, a veces tengo mis limitaciones, pero he tratado de ser lo más claro posible. Gerson, quiero agradecerte a ti, a Jeffrey y a todo el equipo técnico que ha permitido esto y felicitarles por hacer este trabajo de elevar las verdades nuestras que son tan importantes y que necesitamos en este tiempo. Gracias, Amén. Gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros, por compartir su tiempo. Y pues nos comprometemos también, Dios mediante, tenerlo el próximo sábado a la misma hora. Solo por el mismo canal. Por el mismo canal, ya saben, todo el mismo tiempo. Gracias a todos. Solo quería recordarles una frase del pastor W.D. Frissy, que la repitió en el Congreso de la Iglesia Adventista en el año 1948. Él dijo, en palabras claves, el santuario es como una sala de emergencia que quedará sin ocupación cuando la gente en esta tierra deje de pecar.
Excelente pensamiento. Entrarán Excelente a la pensamiento. Mis hermanos, Amén. que Dios los bendiga, que Dios los guarde y una vez más, gracias por estar con nosotros. Es una bendición que tengamos a nuestro hermano Oliver con nosotros y pues preparémonos. Uno de los No libros se que pierdan el recomiendo- próximo tema, Jeffrey. No se pierdan el Así es, próximo sí. tema, No se lo que va a pierdan. estar candela, va a estar candela, hermano. Esto- Gracias a esto- Mauricio también por su trabajo. Mauricio, Dios te bendiga. Así es, esto solo fue para empezar nada más y recuerden que lo que continúa realmente va a ser buenísimo. Sí, sí. Todos nosotros estamos aprendiendo y creciendo y en estos tiempos necesitamos acelerar el conocimiento. Un libro que les recomiendo para poder solamente complementar lo que hemos estudiado hoy día es La verdad acerca de los ángeles. Estúdienlo, Excelente. mis hermanos. Ahí van a ver todas las verdades que hemos estado estudiando el día de hoy. Mi hermano Oliver, muchas gracias. No sé si quisieras despedirnos con una Vamos a orar. declaración. Vamos a orar, oremos. Eterno Padre, agradecidos porque en medio de un mundo en revuelta, en un mundo en rebelión, tu palabra sigue brillando. Sigue brillando, Señor, porque Jesús la hace brillar en el lugar santísimo. Sigue brillando porque hoy hay esperanza para el hombre. Todo aquel que acuda a Jesús recibirá poder, no solo perdón, sino también poder para vencer. Así que te damos gracias por esa gracia única y maravillosa que Jesús logró por nosotros. Bendice el ministerio de estos hermanos allí en Lima, que puedan seguir llevando el evangelio al mundo, igual a todos los que se unieron con nosotros. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Y gracias por este maravilloso sábado. Sello, Señor, de que tú eres el Creador y además nuestro Salvador. En tus manos nos colocamos. Graba estos mensajes y ayúdanos a predicarlos en el nombre bendito y santo, todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, feliz noche, feliz semana. Amén. Feliz semana. Era hermanos. Un resumen también de Facebook. Hubo 535 personas conectadas. No sé en YouTube si Rodrigo tiene el dato. Sí, tuvimos buena sintonía, gracias al Señor. Bueno, hoy es el día del Señor, es el día para estudiar. Él promete sabiduría, ¿no? Estuvimos con más de 1000 personas conectados. Amén. Amén. Qué bendición. Hay varios ministerios que prometieron estar conectados porque les interesaba el tema, así que a mí no me preocupan los números, hermanos, porque siempre el pueblo de Dios ha sido pequeño, pero recuerden que Noé y su familia eran 8 y la mayoría estaba en contra, pero cuando la barca ya tocó tierra firme y las aguas bajaron, él era la mayoría. Él fue la mayoría. Sí, no olviden eso. Así que gloria a Dios y que el Señor pueda bendecir a todos. Gracias por estar con nosotros, hermanos, en Chile, México, Estados Unidos, en Colombia. No, esto es una cantidad enorme de gente, ¿no? En Perú. Gracias, de verdad, y el Señor les bendiga. Descansen, el tema queda grabado en nuestras cuentas, vuélvanlo a meditar y les esperamos el próximo sábado, Gerson, con la ayuda del Señor. Bendiciones. Gracias, Oliver. Gracias. Gracias a ustedes. Me despido. Un abrazo, saludos, cuídense. Bendiciones, hermano Oliver. Gracias. Bye. Gracias a todos mis hermanos.